Nuevamente aquí, estimados amigos de Biopolítica Los de Abajo. Ismael Zárate Miranda, Jesús Bernuy y Víctor Raúl Bernuy, estamos esta noche en la conducción del programa, tratando el tema, la crisis, el gobierno transitorio y nueva constitución. Hemos analizado la crisis, hemos visto qué nos depara el nuevo gobierno transitorio, y ahora, en vista que estamos concluyendo que el modelo político y económico se sustenta en esta Constitución del 1993, la alternativa que se está dando actualmente en las calles y que los gremios, organizaciones civiles están reclamando al gobierno y que ya ahora sí lo silencian los medios de comunicación, es una nueva constitución política. Es que se convoque al referéndum, porque hay tiempo para convocarlo, hay tiempo. Adicionarlo a la célula de votación que vamos a emitir el 11 de abril, como ya se ha hecho en otras oportunidades, es un camino cierto para el futuro, y no lo que lo pinta el gobierno transitorio, que va a quedar en el recuerdo porque no afrontó el problema fundamental de nuestro país, el problema de estructural que nosotros en nuestro país tiene, y que la Constitución puede ser el camino para que podamos resolverlo. No obstante, la negación del gobierno transitorio se ha iniciado ya, las marchas continúan por eso, y es más allá un movimiento que ha pedido, ha iniciado el proceso de adquisición de formatos para iniciar una gran campaña de captación de firmas, que está permitido para la reforma de la Constitución. A la vez también que en el Congreso, si no me equivoco, Jesús, el Frente Amplio también va a plantear que se debata esto en el Congreso. Ya sabemos que el gobierno no quiere, por los intereses que defiende, y por lo tanto estamos en esta convulsión social, que nosotros queremos que tenga un feliz final para el país. Nosotros, el Movimiento de Desarrollo Sostenible, desde ya reiteramos, amigos, no buscamos el camino de la violencia. No buscamos tampoco que las cosas pasen por alto, así como lo pinta el gobierno y todos los representantes que han estado desde el 2000 hasta la actualidad definiendo este modelo neoliberal. No, tampoco estamos con eso. Pero tampoco estamos con el camino de la violencia. Para nada, amigos. Queremos el camino de la democracia, que es lo más sano que puede haber para un país. ¿Ya? Entonces vamos a tratar el tema de la Constitución. ¿Ya? Antes de ceder la palabra a Jesús y a Ismael, tenemos que recordar de que esta Constitución de 1993 es una Constitución que en esencia tuvo un mal punto de partida, ¿no? Que fue el que se convocó en plena dictadura. Y se convocó a un Congreso Constituyente Democrático, habiendo perseguidos políticos, habiendo autoritarismo del presidente, prensa también pues amarilla, ¿no? Que fue manejada por Montesinos, y de manera fraudulenta, como se demostró, esta Constitución fue aprobada en un referéndum. Y los márgenes fueron, si no me equivoco,
fue 51, 52% que dijeron sí y 48% dijeron no. Mira, a pesar de que había dictadura, la gente, en buen porcentaje, se opuso a esa constitución y no fue pues la mayoría que aceptó, absoluta, digamos así, por ejemplo, con amplia mayoría, 70, 80%, por ejemplo, que sí, en la dictadura de Pinochet se aprobó su constitución y que ahora el mismo pueblo, después de 40 años, si no me equivoco, trae abajo esa constitución. Chile, también abrumadoramente, 70% de la población votó en contra de la dictadura de Pinochet. Entonces el camino que se está dando en América Latina es un camino pues de cambio de constitución, para cambiar el modelo económico y político. Y acá no somos, pues, les digo para los amigos que piensan de que acá el fantasma del comunismo, el socialismo, de los nacionalistas, ese es el temor que están metiendo en la cabeza, que ciertos medios de comunicación y ciertas personas, ciertos colectivos, de que nos quieren imponer una constitución, ¿no?, así totalitaria. Ese es en el fondo lo que quieren decir, ¿no? Pero esta constitución pues también fue producto de un gobierno pues autoritario también. Por lo tanto, no cambió nada. No cambió nada. Se habló de crecimiento, pero ese crecimiento no ha beneficiado a la población. Y la corrupción se agravó. Y además también se dice que ha habido 66 reformas constitucionales y la única que se ha sometido a votación es esta, la que presentó Vizcarra, y no porque sea necesario para el pueblo, sino era necesario para él, porque tenía oposición en el gobierno, en su gobierno. Porque si no hubiera tenido oposición parlamentaria, Vizcarra no hubiera disuelto el gobierno, disuelto el parlamento anterior. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Fundamentalmente lo hizo la reforma constitucional para diluir a la oposición parlamentaria que tenía, pero no porque la reforma constitucional sea una necesidad reclamada por los pueblos, pero así pues digo, nacida del mismo pueblo, porque no fue el pueblo que hizo una recolección de firmas, nada por el estilo, fue el presidente Vizcarra, como que esa atribución en esta constitución, que solamente los congresistas y el presidente de la República puedan reformar la Constitución con los congresistas por medio de dos legislaturas consecutivas tienen que aprobar, ¿no? Y con mayoría calificada, si no me equivoco, una reforma. Y el referéndum, como otra forma, a eso recurrió Vizcarra, ¿no? El referéndum. ¿Por qué? Porque tenía el Parlamento que se le oponía, ¿no? Por lo tanto, no es suficiente. Y de las 66 reformas constitucionales que ha habido, ese tema lo trataremos en otra oportunidad, cuando toquemos el tema constitución y reforma constitucional, que ya estamos invitando amigos constitucionalistas para eso. Bueno, Jesús, ¿qué opinas de esto? Constitución, nueva constitución. Bueno, creo que a la luz de la realidad social y económica que tenemos en el Perú, de hecho, tiene que haber discutirse una nueva constitución donde los pensamientos de las personas puedan trasladar las preocupaciones del futuro que queremos los peruanos, del país que queremos los peruanos. Y es cierto, esta constitución tan alabada por unos cuantos no le ha traído al peruano de a pie progreso, bienestar. Tenemos la delincuencia, en estos momentos, producto de la pandemia, se nos vino la cruda realidad del pésimo sistema de salud que tenemos. No ha tenido respuesta para la educación, la educación por computadoras es una improvisación total,
Los laptops que prometió el gobierno por una cuestión de corrupción se quedó trunco. La gente ha utilizado su economía personal por tratar de, los padres de familia, por tratar de seguir o hacer que sus hijos no pierdan el colegio. Es más, también hay deserción. Entonces, esto pues es una cosa que ya se veía venir. Lo que ha hecho el Vizcarra es cuando sacó las reformas, eran paliativos, nada más. Y yo creo que a estas alturas ya la población, un grueso sector de población ya lo tiene claro. Acá lo que tiene que cambiar es el rumbo económico, la economía, cómo se ha empoderado tan solo un grupo minoritario de groseros y escandalosos. Entonces, y pero eso sí, es válido, por eso es importante una asamblea. Se necesita discutir el Perú que queremos, tomar de referencia la Constitución del 79, cómo se concibió, qué país se pensó en aquella época. Y es muy importante Jesús, porque nos da... hay unos críticos de la Constitución del 79 que dicen que es una Constitución que fomentó la hiperinflación. Dime, ¿qué puede decir eso? A propósito, entonces continúa. En realidad la hiperinflación en el mundo, no solamente fue en el Perú, en Brasil después se disparó tremendamente. Es porque de alguna u otra manera ha habido, creo que fue respuesta digamos, a la estatización que fue en extremo. Y también a la corrupción, o sea, acá no hay que quitarle nada. Las expectativas de la población y la forma como los gobiernos también manejaron la economía. Se venía una ola, no lo vieron, pero de alguna manera la inflación, ¿qué cosa es? El reflejo de la economía de un país. Y no hay que negar una realidad bien grande. Los gobiernos democráticos, tanto de Belaúnde como de García, recibieron un país endeudado, un desorden, porque dejaron todo un desorden, un sobredimensionamiento del Estado, y al final ese problema se lo dejaron a los gobiernos democráticos. Entonces, no es tampoco que haya sido la hiperinflación producto de la Constitución del 79, ¿no? Se dejó un aparato estatal sobredimensionado, sin rumbo, y se trató de construir algo, pero como dice, también se nos vino el terrorismo, que también saltó por ahí, también nos dejaron ese problema. Y eso al final agudizó, y no se pudo hacer, digamos, una mejor orientación de la economía del país, a pesar de que la Constitución de alguna manera dio espacios para desarrollarlo. También había un poco el conflicto, yo me acuerdo, de cuando se trató de la descentralización, porque el país estaba centralizado, entonces había los intereses de las personas de izquierda que tenían un punto de vista sobre la descentralización y no se logró concretar la descentralización, que era de alguna manera para poder manejar los recursos de manera descentralizada, donde realmente le llega a las zonas como Cusco o Puno, tantas necesidades que había en aquella época. No se hizo. Entonces, lógicamente se agravaron y al final la inflación pues, fue producto de lo que nos dejaron. Y no permitió tampoco el peronismo que se hiciera algo. No es la Constitución, no ha sido la Constitución del 79. ¿Cuánto tiempo tuvo la Constitución del 79? Poquísimo tiempo. Fue casi después del golpe de Estado para tratar de corregir lo que democráticamente lo que los militares hicieron con dictadura, con golpe de Estado. Entonces, no, pues tampoco. En cambio, la Constitución del 93 sí. Exactamente, duró la Constitución 79, 14 años. Claro, porque la Constitución del 93, ¿no? Del 79 al 93 son 14 años, si no me equivoco. Claro. Sí, sí, continúa. Y bueno, ese es lo que no se ha podido hacer, ¿no? Las grandes reformas que se debieron haber hecho,
ahí también empezó el declive en las crisis de los partidos políticos, y la visión de país que se tenía. El avance científico fue, mucho tiene que ver el avance de la ciencia, en la cual se hizo que hubiera el reemplazo de la mano de obra por más tecnología. Entonces esas cosas pienso de que hicieron de que un crack ahí en la economía de los países, especialmente los nuestros, Jesús, los subdesarrollados. Y a la vez en el año 80 comenzaba esa ola neoliberal, ¿no? Que decía de que para corregir los problemas de las estructuras económicas de los países hay que liberalizar la economía, ¿no? Claro, eso es lo que nos pidieron a nosotros, los países pobres. Claro, Porque el famoso, ¿cómo se llama? El acuerdo de Washington, ¿no? El consenso de Washington, ¿no? En el cual se reúnen las grandes potencias del mundo en vista de que frente a la caída de la cortina de hierro, el fracaso del socialismo, del comunismo real, por lo tanto, por la presión, ¿no? de la economía huyente, capitalista, eficiente, generadora pues de una alta productividad y producción tan competitiva que hizo caer al sistema capitalista comunista de la Unión Soviética, ¿no? Y a partir de allí alentó a que, producto de esas grandes inversiones que comenzaron a llegar a esos países, esta también de igual manera se diera en América Latina, esa ola, ¿no? ¿Y qué trajo? Como consecuencia, que un grupo de países en el mundo, los más poderosos, se reunieran y decidieran de que, en vista que América Latina también está así, hay estatismo, hay populismo, le llamaban ellos, por lo tanto debían tomar medidas de ajuste, ¿no? Medidas que significaran alentar el capital, las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Medidas como en este caso, privatizar para bajar la inflación, porque era también una de las razones, y por lo tanto, al privatizar, iba a generar mayor empleo, mayor crecimiento, iba a traer nuevas inversiones, iba a fomentarse, y por lo tanto, el cambio de estructura económica, pero eso no fue así. Los grandes países y las grandes empresas, las grandes corporaciones, en cierta manera fomentaron en todo el mundo monopolios, oligopolios, y la estructura económica productora de exportación de materia prima seguía la misma. Perdimos soberanía. ¿Por qué? Una serie de, por ejemplo, la energía eléctrica es manejada por extranjeros. La telefonía manejada por extranjeros. Y en esta pandemia pues nos han cobrado alta la factura, y aparte que al darle monopolio pagamos más. Entonces, y esto es lo que de alguna manera al peruano no le ha beneficiado tanto. Acá los grandes beneficiarios son los grupos económicos, la propia España, porque al final Telefónica era de España. Entonces, ¿quién se ha beneficiado con las privatizaciones? ¿El peruano de a pie? No. Se han privatizado los grupos económicos, es más, han salido más ricos. Si eran multimillonarios, se terminaron siendo más multimillonarios todavía, o sea, las mineras, pero el pueblo no. El pueblo lo que ha tratado de defenderse vía la informalidad y la micro y pequeña Pero empresa. los defensores de esta constitución, en la realidad de los hechos, dicen pues, que de todas maneras ha fomentado el crecimiento, las obras físicas, el Perú ha cambiado, ¿no? de rostro, vemos carreteras, vemos todo lo que se puede ver, supermercados, los moles, todo eso es un avance para el pueblo, para el país.
¿Qué opinas? A ver, Ismael, dime tú, ¿qué opinas? A ver, de que se tiene que plantear una nueva constitución ya es un hecho, porque fue un clamor que fue de menos a más, ¿no? Esto pues comenzó quizá con un grupo reducido acá en Lima, pero de ahí se difundió en todo el Perú y todo el Perú es el que exige una nueva constitución. Pero yo veo un tema que va más allá, ¿no? O sea, ¿quiénes realmente están capacitados vamos a decir, nos brinden una nueva constitución? Esta casta de políticos que tenemos actualmente, realmente pues yo dudo que ellos ellos pienso que son los últimos que en este caso puedan decidir sobre los destinos que tiene, los destinos que debe seguir el Perú. En este caso, por eso yo pienso que tiene que ser una asamblea constituyente en que se elijan a personajes, ¿qué te digo? Probos, que ellos realmente pues vean hacia dónde pues son el real destino que se quiere tener como nación, como Perú, y no pues como lo que ha sucedido con la constitución vamos a decir, con nombre y apellido Alberto Fujimori, que nació pues de una dictadura, ¿no? Adecuada vamos a decir, a su antojo, ¿no? Y como se dice, pues ¿qué te digo? Ellos dicen, hubo bonanzas económicas, pero ¿cuál fueron las consecuencias, no? Las consecuencias fueron, pues, la gran brecha entre ricos y pobres en el Perú. Y lo mismo pasó en Chile, ¿no? En Chile, pues, ¿por qué se exige una nueva constitución? A pesar de que Chile, aparentemente en el mundo era un modelo económico, pero era tanta la brecha que habría que la gente también tuvo que salir a las calles. Lo mismo en este caso sucede con los peruanos, ¿no? El peruano pues se ha dado cuenta pues de que esto pues el bienestar solo le llega a un grupo de peruanos y no a todos, ¿no? Y además de eso pues tenemos temas tan cruciales que quizá en ese momento no se tocaron porque ellos habían nacido en la corrupción, pero en este caso sí se tiene que tocar y ¿qué te digo? Tocar así con letras mayúsculas, porque esto pues está destruyendo no solo a nuestro país como a nivel de político, sino a nivel social, porque ya la corrupción está enquistada en todos los aparatos del Estado y en todos los aparatos, en todo organismo hasta empresarial, ¿no? O sea, la corrupción campea por todos sitios, ¿no? Ahora pues no hablemos pues, de otros problemas que tenemos, ¿no? La delincuencia, pues que es la misma degradación de la sociedad, ¿no? Ese es el gran reto en este caso, de los que vayan vamos a decir, a, a, a mandar esta nueva constitución, porque está en ellos esa gran tarea de poner realmente al Perú, salvaguardarlo de lo que en este momento estamos pasando y pasar esta página negra y comenzar otra nueva etapa. No nos queda otra, porque como te decía, ya hemos llegado ya al fondo, que realmente pues no queda otra salida, porque luchar así individualmente contra la corrupción es imposible. Para mi criterio es imposible porque es un coloso pues que ya se ha enquistado tanto en la sociedad peruana que no se va a poder quitar así de la noche a la mañana, ¿no? Ismael, te pregunto, por ejemplo, esta medida que ha implementado Sagasti, de en cierta manera reestructurar, querer cambiar las cosas con las fuerzas policiales, ¿tú crees que se va a poder cambiar con este sistema de corrupción que está metido fundamentalmente en las fuerzas policiales? No todos, obviamente, lamentablemente. Claro, no, está bien, pero no hay, ¿qué te digo? Pues una real política de querer cambiar las cosas, ¿no? Esto no viene por cambiar cabezas, pues esto es por cambiar una política real ¿qué te digo?, de seguridad nacional que no se ve, ¿no? O sea, sicariatos por todos sitios, hay los cupos a las construcciones por todos sitios y esto todo el mundo lo sabe y no se toman medidas sobre ello. O sea, ¿tú crees que cambiando una cabeza por otra el otro va a venir con una varita mágica y va a cambiar esto? No. O sea, tienen que ser realmente leyes que sean duras y que vayan al fondo del asunto, pues
sanciones drásticas, pues, se tendrán que dar. Como se dice, pues, para hacer tortillas hay que quebrar huevos, no nos queda otra. Justamente, pues, y es más, ha comenzado mal este intento de cambiar la policía cuando ponen, pues, a un funcionario, o sea, un general de carrera, pero antes de él estaban otros más, ¿no? Dos más, si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco, había dos más que le correspondía, ¿no? Por prevalencia, ¿no? El cargo, ¿no? De asumir la dirección general, ¿no? de la Policía Nacional, ¿no? Y ya ha empezado mal. Entonces, por lo tanto, ya no está diciendo qué es lo que va a pasar. Lo que en el fondo creo que busca es hacer un pequeño maquillaje, nada más. Una maquilladita. Ok, claro. Maquillaje nada más. Eso de poner, o sea, para la cámara, ¿no? Para la foto. Eso de poner administradores, que se va a poner, ¿no? Supongo que la administración de la Policía Nacional hay pues, en cierta manera, gerencias, ¿no? Ahí, ¿no? Pero, o direcciones, mejor dicho, ¿no? Directores. Pero, no hay. Eso, pero, ¿qué es, cuál es el problema que ha habido con la policía? ¿Y qué ha saltado? Son a raíz de los chicos que han muerto. Pero ya la policía estaba cometiendo negligencia, ya antes. A las 12 muchachas que murieron aplastadas, negligencia. Después creo que en el Callao cuando mataron a un señor con una pelota por la mano. Claro, o sea, después recuerdas esos casos que quedaron. Creo que recuerda Jesús. Perdón, que protestó. Recuerda Jesús cuando conversamos de los protocolos. Perdón. Ismael. ¿Recuerdas cuando conversamos de los protocolos? Ya. Que no existen, creo que en la policía, ¿no? O si existen, pocos se difunden, ¿no? Ya. Y ahí está. O sea, protocolo no vamos... de las armas, ¿no? ¿Te acuerdas que claro. la muerte de un señor que había estado, pues, había estado por ahí en el momento en que estaban jugando un partido de fútbol y la policía intervino en el Callao? Claro, porque vamos a decir, no culpemos al policía como, claro, no culpemos al policía de repente como persona, ¿no? Sino aquí vamos a que, lo que te decía, ¿no? No hay reales políticas de querer plantear un cambio radical, ¿no? Un protocolo, ¿qué te digo? Mínimo para en este tipo de incursiones en donde hemos visto, pues, que han habido muertos a raíz de querer, vamos a decir, a los que no acatan las normas contra el COVID, pues, han terminado muertos, ¿no? Y esto, pues, pasa, pues, también por cuestiones, pues, también tan, a veces yo digo, tan fuera de nuestra cabeza, que termine una persona muerta por una cuestión de que te digo, que se podría haber manejado, pues, de otro modo, ¿no? O sea, si uno con dos dedos de frente, pienso que en este caso, pues, uno no es un técnico de la policía, pero veías que eras abrumado, mejor te retiras, vienes con otro contingente, tomas fotos, no sé, pero no, pues, irte como se dice, a la bronca, ¿no? A que te falten también. Y ahí ha habido, pues, toda una trifulca donde el policía ha sacado el arma y ha muerto una persona que ni siquiera está involucrada en el problema, ¿no? Claro. Sí, y es justamente por eso son el mal manejo del gobierno Vizcarra sobre la pandemia. Creo que nosotros hicimos un pronunciamiento de que el gobierno, en vez de priorizar la parte del fortalecimiento del sistema inmunológico, se fue por el lado de generar miedo, de decirle quédate en tu casa, sin dar orientaciones al ciudadano. Esa parte no, simplemente era lávate las manos con alcohol, y en eso se pone el presupuesto, pero no es lo fundamental, que era fortalecer, porque al final este virus es un virus, no es y es un virus que tiene tratamiento. No, sí. Entonces este gobierno, mira, yo pienso es forzar a la policía a que un ciudadano que estaba harto de estar encerrado en su casa, todo ser humano necesita moverse, necesita
y aparte de tenerlo claro de que las personas con defensas bajas son las que están más afectadas, pero una persona con defensas bien no. Entonces, y forzarlo, enfrentar a la policía a personas que están sanas, que quieren hacer lo que su propia naturaleza le pide, jugar, hacer deporte, ese es yo pienso, un pésimo manejo que ha Como tenido. una necesidad, ¿no? Entonces, y hasta ahora se sigue con eso. Entonces, para la lógica de cualquier ciudadano, dice, pero si yo estoy sana, estoy bien, ¿por qué me prohíben a mí? Y lo peor de todo, es que el policía en su afán, porque le ordenan, tiene que cumplir, y al final en ese enfrentamiento del que se siente bien y dice, esto me parece injusto, porque es injusto, en mi opinión también que es injusto, pero es un sentimiento, y lo peor de todo de tantos meses, y el ciudadano pues está ya en una situación de, yo le digo esto, de desobediencia civil masiva. Desde hace tiempo ya el ciudadano ya no acata. Entonces, el policía está en una encrucijada. ¿Qué hacer? No puede estar peleándole, pegándole a todo el mundo o forzarlo porque el ciudadano dice, pues no quiero. Entonces, están jovencitos que quieren jugar pelota, madres que quieren ya, sus niñitos les reclaman. Entonces, hay una desobediencia masiva, y hay que decirlo, hay desobediencia masiva en todas las calles. Entonces, ¿qué hace el policía? Se siente en una situación de que no puede decirle, señora, su niño no puede salir, al anciano que sale a la calle a caminar, no puede. Entonces, es un problema que realmente la policía se le está pidiendo demasiado. Yo pienso ahí de que en un afán de asustar, de controlar, y en el fondo hay que decirlo con sus letras, es utilizar esta pandemia para que el gobierno del ex gobernante Vizcarra busque evadir sus responsabilidades sobre el caso de su situación, sobre lo que pasó en Moquegua. Entonces, y llevar a la población en eso, pues las consecuencias son estas, que la propia policía ya no se puede controlar porque son agredidas, pues lo agrede la señora, no le hace caso, jugadores de fútbol, y es una situación tal de que también ellos son seres humanos. No es que tampoco quiera justificar, pero son seres humanos, por más que ellos mismos también han estado sometidos a presiones, han tenido que sufrir muertos entre ellos, hay mucha tensión. Entonces, ¿qué podíamos esperar? Para mí, el error ha sido este gobierno de Vizcarra, que hasta ahora siguen todavía en ese esquema obvio. La vacuna es un negocio y el presupuestazo que tiene ahí, en la cual muchos se benefician, pues, y para superar esta crisis mundial, bueno, es la forma como se están protegiendo, utilizando el propio presupuesto del Estado para que algunas empresas sobrevivan, es injusto para la población. Yo pienso de que el gobierno de Vizcarra y este gobierno que está continuando con lo mismo, debería cambiar. Nosotros creo que nos hemos pronunciado ya y hemos dicho, el gobierno tiene que buscar fortalecer el sistema inmunológico de la población. No podemos estar maltratando niños. Hay muchos niños, y eso me comentó una compañera, espero que vive, sobre los casos de niños que se están jalando los cabellos, niños que reclaman a sus padres, están en un estrés. Eso es daño total. Se supone que es para salvar a la población y lo que estoy haciendo es enfermarla. Entonces ahí hay una incoherencia por parte del gobierno, y las incoherencias que ponen a esos ministros, pues eso más de lo mismo. Yo francamente no tengo muchas expectativas con respecto a esto, y lo que queda es que simplemente la población nos pronunciemos, salgamos a las calles, no tener miedo, pero lógico, ser pacíficos. Tampoco vamos a desahogarnos con el policía que al final no tiene la culpa. Le obligan, si no lo sancionan. Entonces estamos en una situación que nosotros, la población organizada, tenemos que tener la ecuanimidad y la paciencia y la perseverancia de hacer que los gobiernos de turno pues escuchen a la policía. Lo que hizo Chile. Al final Chile es un gran ejemplo de la perseverancia
de la población, a pesar del susto de la pandemia, al final salieron a las calles y lograron el cometido. Un gobierno de derecha, pues Piñera, tan duro, y lo lograron. Porque tiene que ser así. Ya los peruanos creo que en ese sentido no podemos estar soportando tener que cargar la cruz de esos banqueros conchudos, hay que decirlo, porque son unos tremendos conchudos, porque es el colmo. No quieren ni un mínimo ceder en los intereses. Entonces, los intereses, ¿no? Es lo más alto que hay en América. En una situación tan crítica, y todavía Sagasti no dice nada, nada. Simplemente sigue cobrando los intereses que tú quieres, cómete a la gente si quieres llamarlo. Ese es el colmo. Entonces, nosotros los peruanos ya no podemos estar mirando, soportando. Yo creo que hay que reclamar, salir a las calles a protestar, cuidándose, eso sí. Está demostrado que este virus tiene tratamiento. Si una persona se cuida bien, uno puede salir de salido, que acá todavía no se ha salido, lavarse las manos, cosas básicas, alimentarse bien en lo que se puede, comiendo sano, tomando mucho líquido. Hay cosas que se pueden hacer, el ciudadano puede lograr tener vencer este susto, y a la vez esta intención de no cambiar de la clase política, de estos empresarios. Tenemos que lograrlo. Yo creo que si nos ponemos firmes, tenemos el ejemplo de otros países. Sí. Sí, Mike. Jesús, ahí pienso que también adicionar que ahora tenemos la gran posibilidad del manejo de las redes, ¿no? Claro. O sea, también por ahí nuestra voz de protesta es expresarnos en redes. O sea, tú sabes que fue el gran vehículo que movilizó a los chilenos y también acá a los peruanos. O sea, es la gran convocatoria donde tú expresas tu voz de protesta, y muchos de estos políticos se han visto tambalearse por solo vamos a decir, protesta que se ha hecho en redes. Así que si como tú dices, muy bien, o sea, cuidarnos de todas maneras, pero sí, o sea, uno es mantenernos informados y si cuando tengamos que dar nuestra opinión, darla, sí, o sea, por nuestras redes, difundir nuestras ideas, como en este caso nosotros estamos haciendo, y es también una forma de que el resto de las personas que quizás vean la política como una cuestión que con ellos no va, es también, o sea, todo el mundo está involucrado en esto, porque lastimosamente las autoridades que nos van a dirigir, las vamos a elegir nosotros. Y está en eso, ser conscientes de que ese político que después lo vamos a tener que criticar, va a salir de ese voto que nosotros vamos a dar, ¿no? Claro. Y sí, o sea, es ver esa opción también, ¿no? Ahora, pues, en este mundo digital, pues, hay muchas más posibilidades que vamos a decir, como era antes, ¿no? O sea, antes teníamos que elaborar nuestra banderola y salir a las calles, pero ahora, pues, hacemos una banderola en PowerPoint y salimos por nuestras redes. Sí. Estimados amigos, algo más, Jesús. Ya, estimados amigos, yo quiero terminar esta edición sobre todo en lo que es la constitución política. Hay que ver de que la constitución política tiene su estructura interior, ¿no es cierto? Está expresada en sus títulos, sus capítulos, sus artículos e incisos. Y obviamente, por ejemplo, aquí está, pues, ¿no?, desde lo que es los derechos de la persona y la sociedad, de los derechos fundamentales de la persona, derechos sociales y económicos, políticos, de la función pública, del Estado de la Nación, del Estado, la Nación y el territorio, los tratados, del régimen económico, bueno, ambiente y los recursos naturales, de la propiedad, del régimen tributario, de la moneda, de la banca, régimen agrario, de la estructura del Estado, Poder Ejecutivo, Consejo de Ministros, Consejo Nacional del Poder Judicial, del sistema electoral. Entonces, miren amigos, yo tenía, acá tengo varios artículos que merecen ser revisados, que eso lo puede hacer una asamblea constituyente, ¿no? La diferencia en una reforma
constitucional fundamentalmente radica en que 2 o 3 puntos de la Constitución que puede ser reformada ya sea a través de los propios parlamentarios en 2 sesiones consecutivas, o a través del presidente, y que luego se puede poner a referéndum, como que se ha hecho, pero de 66 reformas constitucionales, solamente una, así, o un conjunto de artículos de la Constitución fueron sometidos a referéndum y que fue hecha por Martín Vizcarra. Que sepamos, en los 5 gobiernos que hemos, en los gobiernos desde 1990 hasta hoy, no ha habido ni un referéndum de reforma constitucional. Pero sí Vizcarra la hizo, pero para su interés, porque tenía un Congreso que era contrario a él, ¿no? Y rescato, por ejemplo, ¿no? Para comenzar, estimados amigos, no quiero ser muy extenso en esto. Cuando hablamos del artículo 14 de la Constitución, que se refiere a la educación, ¿no? A la educación, estimados amigos, en este artículo 14, en su párrafo 3, dice lo siguiente: la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias para todo el proceso educativo, civil o militar. En estos 27 años de Constitución, toda esta reforma educativa debió haber, pues, para la gran mayoría de la población, debió haber tenido en mente como resultado el conocimiento de la Constitución. Entonces, los que dicen que no debe cambiarse la Constitución porque la gente está desinformada, este artículo, por lo tanto, no se cumplió. El párrafo 3 del artículo 14, que contiene que todo proceso educativo, ¿no? Son obligatorias en el proceso educativo la enseñanza de la Constitución, tanto civil como militar. Entonces, ¿con qué cara se pueden atrever estas personas, estos representantes de que defienden la Constitución, de decir de que la gente no está informada? Si el sistema educativo que ellos han hecho tiene que, por lo tanto, resultado de que la gente es informada en esta materia del conocimiento de la Constitución. Por lo tanto, sería así, pues la gente es informada porque no se ha enseñado bien la Constitución o no se ha enseñado. También, de igual manera, me quiero referir al párrafo, algo que sigue el régimen económico. Quería referirme, miren, allá vamos un planteamiento, un artículo que hay que ver, como también otro que dice el artículo 15 de la Constitución, en el párrafo 2, que dice, ¿no? El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como el buen trato psicológico y físico. ¿Y qué hablamos del educando? ¿Qué hablamos ¿de qué hablamos? De que solamente se hable del derecho del educando, de la sociedad, para que los educandos tengan educación, y el deber de la sociedad para que enseñe en todo momento, y acá tiene que ver los medios de comunicación seguramente, ¿no? Eso no hay. En el Código del Menor hay algo. En el Código del Menor, del niño y adolescente, hay algo al respecto. Pero no en esta Constitución. Bueno, también quiero referirme, estimados amigos, a lo que es el artículo 62, los famosos contratos ley, en el cual dice a la letra lo siguiente, ¿no? En el artículo 62 dice que mediante contratos de ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades a la inversión. No puede ser modificado legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Y que obviamente más arribita dice, los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato
o contemplados en la ley. ¿Qué significa eso? De que cuando se trata de que algo le afecta a una de esas grandes empresas, en este caso los tributos, estas recurren pues a esos tribunales para no cumplirlos. Y eso Humberto Campodónico lo decía en claro, al final genera privilegio que algunos se sientan al ampararse en esta ley con el privilegio que no pueden ser tocados en sus inversiones. Cuando se trata de que estas inversiones tienen que dar como también resultado que paguen sus tributos. Y aparte de eso, falta agregar esos contratos hechos de manera corrupta. Todavía con esas. Dinero. Se dice que Telefónica... Peaje. Telefónica para lo que es el contrato, para que se dé este oligopolio, pues, eso es lo que genera, pues, este artículo. Claro. La concesión que se le dio a Telefónica. Claro. Y que justamente es uno de los que deben tributos, sanciones, por no cumplir con los tributos. Y que están en este plan de querer ir a tribunales internacionales para proteger este privilegio que se les dio. Por eso es que esa constitución esa constitución se sostiene en la corrupción. ¿Qué se decía? De que Telefónica financió la campaña de los Fujimori. La campaña electoral, así. Y otras tantas cosas más. Bueno, también de igual manera, sobre el respeto a los recursos naturales, en lo que es el artículo 66, dice, ¿no? En el párrafo 2, por ley orgánica se fijan las condiciones de utilización de los recursos naturales y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma. Imagínense, estimados amigos, esto debe replantearse. Y dos más para terminar, estimados amigos. En relación al poder legislativo, el artículo 90. El artículo 90 dice, el poder legislativo reside en el Congreso, el cual consta de una Cámara. No hablemos de eso de la bicameralidad, sino de que el número de congresistas es 120. El Congreso se elige por un periodo de 5 años. Me acuerdo párrafo 2. El poder legislativo, el Congreso se elige por un periodo de 5 años, mediante un proceso electoral organizado conforme a la ley. Pero acá, estimados amigos, no creen de que también ya debemos hacer que ese Congreso, para evitar estas disoluciones de Congreso, vacancias, por lo tanto, no tiene que renovarse por mitades o por tercios. Porque así se están dando en diferentes países una tendencia, ¿no?, de que para que los congresistas no se entornillen en sus cargos, tiene que haber, y además para que también el poder legislativo no sea una obstrucción al Ejecutivo, muchas veces que se ha dado, hay que reconocerlo, como otras veces no. Al contrario, es una obstrucción para el Ejecutivo. Por lo tanto, el proceso de renovación por mitades puede ser una buena fórmula. Entonces, para que vean. Puede ser otro artículo que puede ser tocado. Y un último, para la reflexión de nuestros amigos, el artículo 176 del sistema electoral. ¿Qué nos dice? El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Pero en otros países, el Poder Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, las oficinas de procesos electorales, tiene también la obligación de dirigir, de velar. Estimados amigos de Videopolítica, los de abajo. Se ha producido un desperfecto técnico justo en el momento que estábamos para terminar. Los que han estado siguiendo esta mesa de diálogo, los integrantes del Movimiento de Desarrollo Sostenible, nuestro conductor Ismael Salas de Miranda y Jesús Bernuy, miembros del movimiento, solamente me cabía a mí el término de este programa con
la mención del artículo 176 de la Constitución. De los otros que ya habíamos mencionado, que rescato yo para, reitero la reflexión, que consistía en que, y acá al pie de la letra dice, el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación secreta, directa. Esto puede ir más allá, como en otros países, en el cual el Jurado Nacional de Elecciones y las oficinas de procesos electorales tienen por finalidad también el de velar, supervisar, dirigir los procesos electorales internos de los partidos políticos. Esa también sería una modificación constitucional que un Congreso Constituyente lo haría. Pues bien, estimados amigos, con eso era lo que teníamos que terminar. Terminamos nuestro programa, esperando que haya sido de su agrado y los haya motivado la reflexión para tomar decisiones políticas correspondientes de parte de ustedes y que sirva para esta acción. Damos pues por finalizado nuestro programa y nos estamos viendo. Víctor Raúl Bernoy al frente del programa y será hasta la próxima. En Biopolítica, los de abajo. Gracias por su atención.